Recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias es una guía publicada por el Ministerio de Salud en el año 2021. En primer lugar, tenemos que saber qué es la identidad de género. Esta es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto a su vez puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre y cuando sea libremente escogido. La Ley de Identidad de Género, que es la Ley 26.743, sancionada en el año 2012, es muy importante ya que en ella se reconoce a la identidad de género como un derecho humano. Algunas definiciones a tener en cuenta son las personas cis, que son las que se identifican con el género que les fue asignado al nacer, las personas trans o travestis, que se identifican con un género diferente al asignado al nacer, y las personas no binarias, que se definen por fuera del esquema dicotómico varón-mujer, y hay personas no binarias que se identifican como trans y otras que no. Otro concepto es el de las personas intersex, que son las personas que presentan al nacer o durante su desarrollo características sexuales que varían de los parámetros aplicados por la medicina para determinar si un cuerpo es femenino o masculino. Las personas con cuerpos que se adecúan a esos estándares son endosex. Y es importante tener en cuenta que la intersexualidad hace referencia a la corporalidad de las personas y no a la identidad de género. La identidad de género se autopercibe, se vivencia y se manifiesta en general desde la primera infancia. Y hay una encuesta que dio como resultado que el 77% de los casos se manifiesta antes de los 9 años. En los procesos de la expresión de la identidad o de transición, los niños y adolescentes suelen hacer varias cosas. Por ejemplo, modificar aspectos vinculados a la forma en que expresan el género, por ejemplo, el peinado, la forma de vestirse, los accesorios, las formas de hablar, elegir un nuevo nombre, vincularse desde el juego con roles de género asociados socialmente a su identidad, manifestar deseo o interés por realizar modificaciones o intervenciones en relación a la corporalidad. Esto es especialmente a partir de la pubertad. Y es importante saber que la falta de reconocimiento de la identidad o la imposibilidad de ser quien se es, o sea, mantener la identidad oculta, disimulada o negada, va a tener una repercusión negativa en la salud física, psíquica y social. Esto puede llevar a sintomatología inespecífica como dermatitis, broncoespasmo, enuresis, encopresis, trastornos de la alimentación, a estados emocionales vinculados a la tristeza, la angustia, ansiedad, irritabilidad, agresividad, aislamiento y autoagresiones. Y en los adolescentes va a haber un aumento de los factores de riesgo asociados al suicidio. Por esto es muy importante tener en cuenta que el sistema de salud es el ámbito clave para propiciar el acompañamiento de estos niños y adolescentes y se hace abriendo el espacio de diálogo con la familia, con el entorno, dar información y siempre contemplar que los procesos familiares para comprender, aceptar y acompañar suelen requerir tiempo y contención por parte del equipo de salud. En cuanto al respeto de la identidad de género, la ley de identidad de género establece el derecho al trato digno. Esto es el derecho de todas las personas a ser reconocidas y nombradas por su identidad autopercibida, en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y desde el momento en que la persona lo explicita sin importar si haya realizado el trámite de cambio registral o no. Para ello vamos a preguntar a los niños y adolescentes cómo prefieren que se les nombre y a partir de ahí nombrarlos de ese modo. Incluir en todo método de registro, sea planilla de turnos, historia clínica, certificados, únicamente el nombre expresado, coincida este o no con el que figura en el DNI. Y para llamar en público, usar el nombre de pila de la elección de la persona. Podemos llamar por el apellido cuando no sepamos si el nombre que figura en los registros es el que se utiliza. Por último, podemos utilizar pronombres y artículos de acuerdo a la identidad de género de la persona, masculino, femenino o modos no binarios con la E. Y si hay dudas, preguntar qué pronombre prefiere que se utilice. La ley de identidad de género establece también el derecho al cambio registral. Esto es que se habilita a través de un trámite administrativo el cambio del nombre y la categoría registral de sexo en la documentación de quienes no se identifican con el género que les fue asignado al nacer, tanto en la partida de nacimiento, el DNI, pasaporte y otros documentos. Esto garantiza el reconocimiento legal de la identidad sin otro requisito más que la solicitud y la expresión del nombre de pila elegido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este cambio registral no es requisito para el respeto del trato digno. Es importante garantizar una atención despatologizadora. Despatologizar la mirada hacia las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias implica un cambio de paradigma. Esto es asumir que no hay nada que tutelar, normativizar ni curar en relación a las identidades de género. La Ley 26.657 de salud mental establece que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la elección o identidad sexual.
Entender las experiencias trans, travestis y no binarias no como patologías, anormalidades o incongruencias, sino como vivencias legítimas y formas de expresarse y nombrarse desde trayectorias heterogéneas, fluidas y cambiantes que deben ser reconocidas y garantizadas acorde al paradigma de los derechos humanos. Las prácticas patologizadoras obstaculizan el acceso, llevan al alejamiento de los niños y adolescentes trans, travestis y no binarias del sistema de salud y ponen en riesgo su salud integral. Por eso es muy importante identificarlas, desactivarlas y asumir un enfoque despatologizador. Esto es, escuchar y dar crédito a la palabra de los niños y adolescentes sin caer en indignaciones o especulaciones. No decir, no será muy chico, no será demanda de la madre, no será un trastorno psiquiátrico. También garantizar un abordaje respetuoso, esto es nunca aconsejar al entorno que tome actitudes represivas con el objetivo de que los niños y adolescentes desistan en sus requerimientos o alegando que es una etapa o ya se le va a pasar. Por último, traer la dimensión de la identidad de género solo si la persona la menciona como variable vinculada al motivo de consulta. Esto quiere decir que no hay que asociar cualquier consulta por la que niños y adolescentes trans, travestis y no binarios acuden al sistema de salud con su identidad. Debemos garantizar un modelo de atención integral. Esto se basa en que, frente a toda consulta de niñas y adolescentes, es clave reconocerlos como personas sujetas de derechos y guiar el accionar desde los principios de autonomía progresiva e interés superior del niño, dando lugar a una escucha activa y atenta. Vamos a asumir un rol no directivo en el acompañamiento y mantener una posición respetuosa de las vivencias y experiencias. Abstenerse de emitir juicios de valores o de realizar una atención basada en las propias creencias, respetar la construcción identitaria de cada persona sin imponer mandatos de género o expectativas propias de las familias o acompañantes, no indagar sobre aspectos vinculados a la identidad de género o a la corporalidad cuando la consulta no lo requiera, asegurar en el marco de la atención la privacidad y la intimidad, y en el examen físico explicar previamente por qué es necesaria su realización, respetar los tiempos del niño o adolescente y contar con su autorización, y de ser posible se recomienda no realizarlo en la primera consulta. Por último, garantizar un acompañamiento abierto que no reproduzca expectativas binarias y heteronormadas. Esto quiere decir que tenemos que revisar prácticas que puedan estar mediadas por estereotipos de género, tales como realizar comentarios con relación a la expresión de género, las actividades, los gustos o presuponer la heterosexualidad. Tenemos que tener un abordaje psicosocial. Esto quiere decir que los determinantes sociales y el contexto ponen en situación de vulnerabilidad a las personas. Las vivencias negativas vinculadas a la falta de reconocimiento, la discriminación y la violencia que se ejerce socialmente sobre las expresiones genéricas no hegemónicas va a influir negativamente y para ello tenemos que brindar herramientas para que las familias puedan acompañar a las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, respetando lo que sienten, lo que manifiestan y lo que deciden. Para esto vamos a incluir al entorno en el abordaje, vamos a hacer un trabajo conjunto con la familia, la escuela, el club o cualquier otro espacio. Ofrecer dispositivos grupales, espacios de intercambio entre pares o familias, donde puedan encontrarse con otras personas que transiten experiencias similares. Generar actividades comunitarias y de promoción de la salud en articulación con espacios y organismos que trabajen con niñeces y adolescencias. Facilitar el acceso a los recursos y materiales. Incluir articulaciones con organizaciones sociales que trabajen en la temática. Y ante situaciones de violencia que ponen en riesgo la integridad, siempre se debe dar intervención a los organismos de protección pertinentes y propiciar un abordaje de la situación de vulneración. Las diferentes dimensiones y problemáticas que puedan surgir en una consulta requieren siempre de un abordaje interdisciplinario e intersectorial que garantice una atención integral. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, tenemos que saber que las pautas vinculadas al cuidado del cuerpo y las relaciones sexuales siempre deben realizarse desde una perspectiva de diversidad sexual y corporal. Esto quiere decir no presuponer la identidad de género, la vivencia de la corporalidad, la orientación sexual ni las prácticas sexuales de las personas. Hay que dar lugar a un proceso de escucha activa, individualizado y centrado en cada persona que tenga en cuenta sus expectativas y necesidades y que apunte a la toma de decisiones de manera informada, para así lograr una vivencia de la sexualidad cuidada y placentera. Se recomienda brindar información y dar lugar al diálogo acerca de la masturbación, el placer y el cuerpo propio, la menstruación, el cuidado y la higiene de los genitales, el inicio de las relaciones sexuales. Hay que trabajar sobre el consentimiento de las mismas, así como visualizar la existencia de presiones sociales o interpersonales que puedan vulnerar el consentimiento pleno. Y también se recomienda hacer una detección precoz de situaciones de abuso sexual u otras formas de violencia vinculadas con la sexualidad. También debemos brindar información y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, a la interrupción del embarazo, que si el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la salud o la vida de la persona, se puede acceder a una interrupción legal del embarazo.
Los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en las personas menores de 15 años se constituyen en sí mismos como un causal salud. Y hasta la semana 14, inclusive de gestación, se puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo con la solicitud como único requisito, que esto es la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo 27.610. Por último, hay que brindar información sobre métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, preservativos, campos de látex, vacunas, profilaxis, pre y posexposición, fluido diagnóstico y tratamiento. En cuanto al acompañamiento de las vivencias de la corporalidad, tenemos que saber que la relación con el cuerpo a lo largo de las consultas debe ser contemplada de forma permanente y no solo cuando se pueda percibir incomodidad. El cuerpo en la pubertad. Las modificaciones de la apariencia y las funciones corporales producidas durante la pubertad, por ejemplo, el cambio de la voz, que aparezca el vello, el crecimiento óseo, el crecimiento mamario, la menstruación, son interpretadas socialmente en términos binarios como propias del género masculino o femenino. Entonces, lo que se define como correcto o incorrecto en términos de expectativas y mandatos de género se construye socialmente y esta presión aplica sobre todas las personas, pero impacta particularmente en las personas trans, travestis y no binarias. Por ello, en las niñeces trans, travestis y no binarias tenemos que generar un diálogo anticipando sobre los cambios que van a suceder en la pubertad y brindando información acerca de posibilidades futuras en relación con la corporalidad, respetando los tiempos y las necesidades de cada niño. Debemos escuchar y acompañar a los niños y adolescentes que quieran modificar o intervenir su corporalidad, dándoles la información que tenga como prioridad el respeto de sus deseos y decisiones y el cuidado de su salud. En cuanto a las técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas, tenemos el manejo de la voz, las modificaciones en el vello corporal, el maquillaje, las técnicas para lograr un mayor volumen mamario, como corpiños con relleno o prótesis, o para aplanar el busto, como fajas, vendas elásticas o los binders, las técnicas de ocultamiento de los testículos y el pene, o para abultar la zona pública, como el uso de paquetes o packers, y el uso de orinadores. También se recomienda ofrecer espacios de fonoaudiología para contribuir al desarrollo saludable de la voz. En cuanto a las técnicas farmacológicas, que sería la inhibición del desarrollo puberal y la hormonización, tenemos que saber que se debe garantizar el acceso a estas prácticas siempre desde una mirada integral, lo que quiere decir realizar la evaluación clínica, dar información sobre los alcances y las limitaciones, teniendo en cuenta las expectativas de la persona, e informar sobre las complicaciones y efectos adversos a corto y largo plazo, incluidos los que pueda tener sobre la capacidad reproductiva. Deben ser garantizadas en todo el sistema de salud, tanto el sector estatal, privado y de obras sociales, con una cobertura del 100%, como lo garantiza la Ley 26.743. Para el acceso a ambas prácticas, los criterios etarios que establece la ley de Identidad de Género se basan en los que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, que son: las personas de 16 años o más pueden dar su consentimiento informado de manera autónoma para acceder a las prácticas que se vinculan con el cuidado del propio cuerpo, incluyendo estas modificaciones corporales. Las personas de entre 13 y 16 años pueden dar su consentimiento en forma autónoma, a menos que se trate de prácticas que puedan implicar un riesgo grave para su salud o su vida. Y para estas situaciones va a ser necesario, además del consentimiento de esa persona, el asentamiento de una persona adulta referente. El asentamiento puede ser dado por los progenitores, por representantes legales o por personas que ejerzan formal o informalmente los roles de cuidados. Y cuando el consentimiento del adolescente o niña que requiera del asentamiento de una persona adulta responsable, esa figura no exista o haya conflicto de intereses, debe resolverse desde el equipo de salud, teniendo en cuenta el interés superior del niño, siempre sobre la base del criterio médico respecto a las consecuencias de la realización o no de la práctica y desde una mirada integral. Por último, los menores de 13 años pueden dar su consentimiento a dichas prácticas con el asentamiento de al menos una persona adulta referente. Las personas con discapacidad, en tanto son titulares de derecho, deben y pueden dar el consentimiento para las prácticas y prestaciones de salud que las involucran, incluidas aquellas que conciernan a su identidad de género. Para eso se deben tomar medidas que aseguren el acceso a los servicios y dar los apoyos y adaptaciones necesarias para que la persona comprenda toda la información. El asentamiento implica el acompañamiento de la decisión de la persona titular del derecho, pero es importante saber que los niños y adolescentes son quienes consienten siempre.